Ok. Entonces hay que checar eso. Sí les pido, para evitar problemas, que sí se vayan a dar una vuelta ahí a CEU y le pregunten ya sea a Lucy o a la maestra Carmen o a Toño, este, por qué no les aparece la materia. Antes de que sigamos avanzando y después lleguen al final del semestre y resulta que nunca se las dieron de alta. Problema, porque no van a aparecer en lista y entonces eso hace que se vayan atrasando. ¿Ok? Entonces sí, chéquenlo, por favor. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otro asunto general? ¿No? Creo que no, maestra. Ok, bueno, entonces ahora sí. Listo, ya quedó. La práctica la vamos a hacer en el centro de cómputo. Entonces, lleguen ustedes al almacén, al laboratorio de auto. Seguramente estará Rodri atendiendo. Llenen su vale. Ya saben, lo único que tienen que pedir es fuente de voltaje. Si les preguntan doble o sencilla, con una sencilla está bien. Fuente de voltaje, 2 banana caimán, multímetro y sería todo. Ahora sí, ya retomando la clase. Disculpe, profesora, ¿de cuántos dijo que eran los equipos? 2, van a trabajar por parejas. Ah, ok, está bien, gracias. Si no se completan, o sea, si son número impar, pues alguien tendría que trabajar solo. O sea, equipos de 3, no, porque no nos van a dejar que estén tan juntos. Ahora sí. La clase pasada veíamos los voltajes es igual a 0. Entonces decíamos que para resolver expedientes lo pueden hacer de manera arbitraria, es decir, como se les dé la gana, pero yo para hacer como el proceso más estandarizado, siempre las hago en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué es lo único que puede pasar? Es que si una corriente me sale negativa, lo único que me está diciendo es que la corriente no va en el sentido que la dibujé, sino en el sentido contrario, pero tampoco no pasa nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba con esta malla? Decíamos, menos el voltaje de la fuente. ¿Por qué menos? Porque la corriente era el signo que veía menos. También decíamos que en la resistencia siempre decimos, aun cuando una resistencia no tiene polaridad, siempre vamos a asumir que la corriente entra por el positivo. Entonces aquí serían 4, que es la resistencia, por I1 menos I2. ¿Por qué las dos corrientes? Porque por esta resistencia circula tanto I1 como I2. Una positiva, la otra negativa, porque al hacer el análisis de esta malla, a la corriente 2 la vemos con el signo negativo. ¿Qué diferencia? Que nosotros no podíamos hacer la trayectoria cerrada de esta malla. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de corriente. Entonces no podemos decir menos el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia
Decíamos que para establecer la ecuación, que es la que tenemos aquí, decíamos que primero van positivas las corrientes que tienen el mismo sentido de la fuente. En este caso, I1 pasa por aquí, tiene el mismo sentido de la fuente. I3 hace esto. I3 va en el sentido opuesto, entonces quedaría la ecuación I1 menos I3 es igual a 7, que es la que tenemos aquí. Si la corriente, también hablábamos que si la fuente de corriente no estuviera ahí, sino estuviera en una orilla, por ejemplo, que fuera esta, ya no es necesario hacer esta ecuación. Lo único que diríamos es que si la fuente de corriente estuviera aquí, por ejemplo, que mi fuente estuviera hacia abajo, esto es una fuente de corriente, yo diría que I3 es el mismo valor que la fuente. Si la flechita fuera hacia arriba, yo diría que I3 es menos la corriente de la fuente. ¿Por qué menos? Porque van en el sentido contrario la fuente y la corriente. ¿Sí? Ok. Ahora, no, no era. A ver, dame un segundo. No era. No quería hacer ese. Vamos a hacer. Quería hacer. Bueno, vamos a hacer este. A ver, comiencen a resolver este circuito. Mayo, ¿qué tengo que hacer en mayo?
¿Listo? Creo que sí, maestra. No sé si esté bien los resultados, pero se los digo. Ujú. Ok, X me queda como 0.18 periódico. ¿Cuál X? Digo, perdón, X es que cambio las de las corrientes. La corriente 1 me queda como 0.18 periódico. Y 1. Ajá. No, 18, 18, 18. O sea, el periódico es de Ah, 1 al 8. Y la corriente 2 me queda de menos 0.47, 72. Y el 72 periódico. ok. ¿Los demás están de acuerdo? Bueno, maestra, yo no sé mis compañeros, pero yo sí tengo duda de cómo se resuelve. A ver, vamos a ver qué hizo y a partir de eso corregimos. Bueno, me causa un poco de confusión el símbolo del rombo, entonces no sabía cómo plantear esa parte. Ok. No, no es regaño, de verdad no es regaño, es solo un comentario. Desde un inicio no saben qué hacer, pregunten, porque si no, nada más estamos dejando que pase el tiempo, estamos perdiendo el tiempo y no estamos avanzando. Si desde un principio me comentan que no saben qué es, que no saben cómo resolverlo, pues en lugar de dejarles tanto tiempo para que lo resuelvan, lo comenzamos a resolver. Porque ahorita perdimos casi 20 minutos, ¿ok? Y no es regaño, solo es un comentario. Recuerden, o sea, nosotros empezamos clases tarde, vamos tarde con respecto a sus otros compañeros, con respecto a los otros grupos. Entonces no podemos estar perdiendo tiempo, ¿ok? Porque las fechas de exámenes pues van a ser iguales que sus otros compañeros, que sería en la semana que nos toca ir presencial. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Ahora vamos a ver. El símbolo es una fuente de voltaje dependiente. Todos los rombos, significa que son fuentes de voltaje dependientes. ¿Por qué se les llama así? Porque su valor depende de alguien. Estas son fuentes independientes. No importa que conecte, no importa que cambie, esta va a valer siempre 5 o va a dar 5 volts y esta siempre va a valer o siempre va a dar 3 volts. Y de estas que puede haber de corriente o de voltaje, su valor siempre va a depender de alguien. Ajá. Por ejemplo, dice, esta fuente es de voltaje. Recuerden, lo más importante es el símbolo. El símbolo representa una fuente de voltaje que depende de una corriente, sí, pero depende de la magnitud que tenga esa corriente, no de las unidades. Entonces, ¿qué nos dice? Que lo que valga I1, esta fuente vale 4 veces eso. Entonces, si yo hago el análisis de este circuito y la corriente que me dice 0.18, 18, 18, pero, bueno, esa fuente va a valer
4 veces esto. Pero sigue siendo y uno va a cambiar. Entonces, automáticamente el valor de esta fuente también va a cambiar. Análisis sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría mi ecuación? Voy a hacer el análisis de la malla 2, que es la corriente 2. Y sería menos 5 menos 4 y 1. Que es lo que vale esa fuente. Más de la resistencia de 4. Más el otro voltaje de la resistencia de 4. Mira que me lo dejó muy raro, pero... Ahorita corregimos la ecuación. El voltaje de la resistencia 4 más el voltaje de la otra resistencia 4. Si yo cambio esto me queda menos 5 menos I1 y el voltaje de R4 sería la resistencia de 4 multiplicada por ¿quién? De I1. ¿Y cómo queda la resistencia de 4? La otra, pues sería 4 por I2. Y todo esto, pues bueno, igual a 0. ¿Alguna duda de esta ecuación? Estamos I2 menos I1. Es ahí cuando como que se divide en el nodo, se divide la corriente. No. ¿Por qué pasa eso? Recuerden, hacemos el análisis de una trayectoria cerrada. Ok. Punto. Esta es mi trayectoria cerrada. Y esta sería la trayectoria cerrada. Y 1.
¿Qué pasa en la resistencia de 4? Las dos corrientes pasan por ahí. Pasa tanto I2 como pasa I1. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta las dos corrientes. ¿Por qué una positiva y por qué la otra negativa? Decíamos, una resistencia no tiene polaridad, pero siempre vamos a decir que la corriente entra por el lado positivo. Entonces, cuando yo analizo I2, esto es positivo y esto es negativo. Esto es positivo y esto es negativo. Cuando hago el análisis para el positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? Entonces, regresemos nuevamente. Estoy haciendo el análisis de la malla 2. Menos 5, ¿por qué? Porque el primero que veo es negativo. Menos 4 y 1 porque veo el negativo. Entro aquí, ¿qué pasa? Y decimos que todo esto es igual a 0. Bueno. ¿Cómo queda la ecuación de la malla 2, de la malla 1? Menos 8i1 más 8i2 igual a 5. Menos 8. Menos 8. Es 3, ¿no? ¿O cómo? Sería más 3. Ajá, sería más 3 más el voltaje voltaje. de la resistencia de 4 y más el voltaje de la resistencia de 2. Bueno, y todo eso igual a 0. Exactamente. ¿Qué? Creo que su compañero lo que nos estaba diciendo es esta. La simplificación de Sí, esta. la estaba simplificando, me confundí. Ajá, no, pero está bien. A ver, sería menos 5, menos 8 y 1. Más 8 y 2. Sí, gracias. Para esta, ¿cómo nos quedaría? Sería 3 más 4 por I1 menos I2. ¿Sí, no? 4. Ajá, 4 por I1 menos I2. Más 2 por I1. Igual a menos 3. Menos 3. Ah, sí. Sí. Ok. ¿Qué es lo único que falta? Resolver la ecuación.
Maestra, yo obtuve que I1 es menos 0.25 y I2 es 0.375. Menos 0.25 y después 0.375. A ver, vamos a ver. Ya tenemos 2 personas que confirmaron este resultado. ¿Alguien más? Sí, maestra, tengo lo mismo. Yo me había equivocado en unos signos. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, bueno. Quiero pensar que sí. Dígame. Ah, no. Pero, o sea, bueno, todo depende. Por ejemplo, si el ejercicio le dice calcular I1 y calcular I2, pues ya lo tenemos. Si el ejercicio nos dijera encontrar el valor de la resistencia, encontrar el valor de de la fuente dependiente, entonces ahí todavía tendríamos que hacer algo. ¿Por qué? Porque pues yo sé que el rombo, que es la fuente dependiente de voltaje, es 4 veces I1. Si I1 es igual a menos 0.25, entonces, ¿cuánto tendría que valer esta fuente dependiente? Ajá, porque serían 4 por lo que vale I1, que es menos 0.25. No, de nada. Y entonces esto sería un ¿qué? Un volt, porque es fuente de voltaje. Acá es corriente y no es que estemos mezclando voltajes con corrientes. No, aquí lo que dice es que lo único que toma es la magnitud, es decir, solo toma el 0.25, pero no toma los amperes, solo el 0.25. ¿Ok? No, de nada. Ok, bueno, como ya no tienen dudas de este tema, ahora vamos a ver otro tema. Este tema se llama leyes de corriente de Kirchhoff o de Kirchhoff, como lo quieran decir.
La RAE dice que cuando una palabra está en lenguaje extranjero, o sea, en otro idioma diferente al nuestro, la palabra se puede pronunciar como se pronunciaría en el lenguaje original o como sonaría en español. Entonces, por eso le pueden decir Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Okay? Bueno, ¿qué nos dice Kirchhoff o Kirchhoff? Nos dice, ya no vamos a trabajar con mallas, ahora vamos a trabajar con nodos. Y dice, la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. O también lo establece de otra manera. Dice, la suma de corrientes de los elementos activos en un nodo es igual a la suma de las corrientes de los pasivos en ese mismo nodo. Entonces dice aquí que este es un nodo. Dice, la suma de todas las corrientes es igual a 0. Si yo sumo la corriente de la resistencia de 4, la corriente de la fuente de menos 3, la corriente de la resistencia de 3, la corriente de la fuente de menos 8, tiene que ser igual a 0. O la suma de las corrientes de los activos, ¿quiénes son los activos? Las fuentes, es igual a la suma de las corrientes de los pasivos. ¿Quiénes son los pasivos? Las resistencias. Nos dice, el número de ecuaciones debe ser igual al número de nodos menos 1. Es decir, ¿cuántos nodos tenemos nosotros en esta figura? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué dice que el número de ecuaciones tiene que ser el número de nodos menos 1? Porque siempre tenemos que tomar un nodo de referencia. En este caso, el número de la referencia, ya nos dijeron cuál es. Nos dicen que este es nuestro nodo de referencia. Pero si no nos dicen, nosotros podemos elegir cualquier nodo. Obviamente, los resultados nos van a salir diferentes si alguien toma el nodo 2 como referencia o alguien toma el nodo 3 como referencia. ¿Por qué? Porque recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces, no es lo mismo si nosotros pensamos, por ejemplo, en medir alturas. Vamos a suponer que, no sé, alguien dice, este es por ejemplo, Max dice, este es mi nodo de referencia. Y alguien dice, no, es que a mí mi nodo de referencia es este. Y alguien dice, no, es que mi nodo de referencia es este. Pues entonces, obviamente, cuando comparemos o alguien diga, no, es que la referencia soy yo. Por ejemplo, que diga Maximiliano, yo soy la referencia. Mi altura es la referencia. Pero, no sé. Por ejemplo, luego Denise dice, no, mi altura es la referencia. O dice Cintia, no, es que la referencia soy yo. Pues como tomamos referencias diferentes, los resultados van a ser diferentes, pero no significa que estén mal. Entonces, aquí ya nos dan la referencia, ya no nos vamos a preocupar por cuál voy a tomar, si B1, B2, B3. Si no nos dicen cuál es nuestro nodo, qué factores o qué consideraciones podemos tener al momento de realizar la referencia, pues vamos a tratar de elegir el elemento que tenga más bien. Por ejemplo, el nodo B1 tiene 1, 2, 3, 4 elementos conectados. El nodo B2 tiene 1, 2, 3, 4. Es lo mismo. 1, 2, 3, 4
también B3, y el nodo de referencia 4 también tiene, el nodo de referencia también tiene 4. Entonces, aquí nos da prácticamente lo mismo tomar como referencia cualquier nodo. Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo algo conectado, no sé, aquí. Pues bueno, este nodo y este nodo tienen más elementos, entonces me convendría más tomar cualquiera de esos nodos como referencia. ¿Por qué me conviene tomar el que tenga más elementos? Porque para nosotros la referencia es como si fuera nuestra tierra. Entonces nosotros decimos que el voltaje de la referencia es igual a 0. Entonces, entre más ceros tenga, pues se hace más fácil el análisis de las ecuaciones. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, queja? No, Por maestra. ahora no, maestra. Ok, bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a hacer nuestra ecuación del nodo B1. Bueno, V1. V1. Nosotros vamos a tomar la que dice nosotros vamos a tomar la que dice sumatoria de las corrientes es igual no sé qué me está haciendo. Nosotros vamos a utilizar esta. Corrientes de los activos es igual a las corrientes de los pasivos. Algo muy, muy importante. Mencionábamos hace rato que una resistencia no tiene polaridad. Es decir, no tiene marcado un lado positivo o un lado negativo. Pero cuando hacemos un análisis nodal, para nosotros todas las corrientes de los pasivos, es decir, todas las corrientes de las resistencias van a ser positivas. Pero las fuentes sí tienen una polaridad. Entonces, en los elementos activos, para los elementos activos, si la corriente entra al nodo, se considera positiva. Si la corriente sale del nodo, se considera negativa. Así como en las mallas decíamos, si entra por el lado negativo es positivo, si entra por el lado negativo es negativo, aquí es dependiendo. Si entra al nodo se considera positivo. Si la corriente sale del nodo, se considera negativa. Entonces, vamos a ver, analizar el nodo 1. ¿Cómo van a quedar? ¿Cuántos elementos activos tengo en el nodo V1? 2. Ok. ¿Cuál y cuál?
Entonces, ¿están entrando o están saliendo del nodo? Están entrando. Están entrando, es decir, la flecha apunta hacia el nodo, entonces están entrando. Serían positivas más -8. ¿Por qué -8? Porque la fuente vale 8. No puedo cambiar su valor. Yo solo lo que digo es si es positiva o con esos signos, yo estoy indicando si va a entrar al nodo o sale del nodo. Pero la fuente vale -8. Eso no lo puedo cambiar. Más, porque está entrando al nodo. ¿Cuánto? -3, porque es el valor de la fuente. Igual, pasivos. Tenemos dos, los 3 ohms y los 4 ohms. Entonces sería la corriente de la resistencia de 3 ohms más La corriente de la resistencia de 4 ohms. la corriente de la resistencia de 4 ohms. ¿Ok? Esto me queda -11 igual a lo que ya tengo acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quedaría el nodo 2? Menos los 3, la corriente de 3 es igual a la corriente de los 3 ohms más la corriente de los 7 ohms más la corriente de 1 ohm. ¿Ok? Entonces, esta sería, del nodo 2, los activos es únicamente esta fuente. Está saliendo del nodo, entonces es negativa. Y ahora sí, como decía su compañero, siguen las resistencias. ¿Qué resistencia? La de 3, la de 1 y la de 7. La de 3, la de 1 y la de 7. Okay. Bueno, Sí, los menos 25 amperes. nodo 3. Tengo activos
Es decir, si yo lo quiero hacer así muy, muy formal, esto me tendría que quedar la resistencia de 1. ¿De dónde está conectada? Del nodo 2. Pero la referencia decimos que está a 0 volts. Entonces, pues yo lo puedo eliminar y únicamente dejar el B2 sobre 1. Ahora la de 7. ¿Qué es esta? B2 menos B3 sobre 7. V2 menos V3 sobre 7. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, vamos con esta. Me quedaría D es igual a la de 5. Ahí sería V3 sobre 5. Ajá, solo el V3 sobre 5, porque este lo podemos decir que esto es un sobre 5. Ok, más Sería V3 menos V2 sobre 7. ok, V3 menos V2 sobre 7. V3 menos V2 sobre 7. Más V3 menos V1 sobre 4. V3 menos V1 sobre 4.
¿Listo? ¿Cuánto salió? El voltaje 1 obtuve que es 5.4135. El voltaje 2 obtuve que es 7.7368. Y el voltaje 3, 46.3157. Ahora sí. Voltaje 1. 5.4135. Después, 7.7368. Y el último, 46.3157. ¿57? Sí. Ok. ¿Los demás les dio lo mismo? Yo sí obtuve los mismos valores. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, nada más diferencia de 1 o 2 decimales, pero tal cual lo mismo. Ok. Ok. A ver, vamos a ver. Les voy a subir ahorita una actividad en la media hora que nos queda de un circuito para que hagan exactamente lo mismo, ¿ok? Y lo vamos a revisar si es que tienen alguna duda ustedes, ¿ok? Vamos a ver, ustedes son 42, circuitos 42. Trabajo en clase, tarea, ACL. A ver, usando análisis nodal, calcular los valores de los voltajes de la siguiente figura. ¿Ok? Ok, ¿ya lo pueden ver? Ok, chicos. Bueno, hasta aquí terminaríamos el día de hoy y nos veríamos en el laboratorio el martes en CEU. Les digo, lleguen ustedes al laboratorio de auto, pidan el material y la práctica la vamos a hacer en el centro de cómputo.
Nada más si nos pide el centro de cómputo que no movamos las computadoras, que no, pues vayamos a tirarlas. ¿Ok? Maestra, el laboratorio es el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. Ah, es que creo que dijo martes y me confundió, por eso pregunto. Sí. Ah, no, el miércoles. Miércoles a las 10. Sí, ahí en el centro de cómputo, ¿no? En CEU. Así Va. es. Gracias. No, Profesora, ¿me podría quedar con usted un momento ahorita al terminar la clase, por favor? sí, claro que sí. Ah, bueno, algo muy importante. A veces de repente me dicen eso cuando ya estoy cerrando la sesión. Entonces, cuando alcanzo a escuchar que alguien me dice que si puede hablar conmigo y ya cerré la sesión, vuelvo a abrir la misma sesión. Entonces, si alguna vez les pasa así, no se vayan, yo me vuelvo a conectar. ¿Ok? Ok, gracias. No de nada. Bueno, chicos, que tengan excelente día. Gracias, Igualmente, maestra. nos Gracias, vemos. maestra. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra.